Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Misiones, República del Paraguay. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe, un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Saludos cordiales para todos, a los que se van sumando a la transmisión en esta preciosa mañana, a los grandes amigos que nos siguen a través de la página de la radio, de la 100.9, Berezik 100.9, también voy saludando en este punto horario. Como es bien sabido, nosotros dedicamos este tiempo para reflexionar en la Biblia, escuchar un poco el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Cada mañana, de lunes a viernes, queremos traerte este espacio de reflexión, este momento que dedicamos para escuchar la palabra de Dios, analizar un poquito el consejo divino, el consejo de Papá Dios para cada uno de nosotros, ya que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Hoy quiero hablarte de una promesa, la promesa que anhelamos todos los seguidores de Dios, la promesa que anhelamos todos los que de alguna u otra forma hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y es el anhelo de todo cristiano, de todos aquellos que en algún momento dado hemos leído la Biblia. Creemos en esto y por esto luchamos. Dice Juan capítulo 6, verso 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Hablamos de la vida eterna y quiero leerlo también, la misma porción, esta palabra, este verso de la Biblia en otras versiones. La NTV nos dice: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. La Biblia latinoamericana dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. La TLA también nos dice: les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Estamos hablando de la promesa de Jesucristo, estamos hablando de la promesa de vida eterna, lo que Él prometió a sus seguidores, lo que Él prometió a aquellos que hayan puesto su confianza genuinamente en Él. Se dice que en la ciudad alemana de Hannover está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de Dios. Para indicar su desprecio por el cristianismo, ordenó a sus súbditos que cuando muriera se hiciera su tumba de sólida mampostería cubierta de grandes piedras unidas por grapas de acero, y sobre esa tumba se grabaron las palabras de desafío que decían: esta tumba estará cerrada por siempre. Un día una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro y pronto comenzó a crecer una pequeña planta. Luego, como si la naturaleza se quería burlar del orgullo descrito en la tumba, aquella pequeña planta creció frondosa y poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra, levantándolos y sacándolos de su lugar. Aunque apenas han pasado algunas generaciones desde que aquel sepulcro fue sellado, vemos nosotros que solo bastó una pequeña semilla para que el poder de Dios se glorificara sobre aquellas palabras inscritas allí. Y esa tumba permanecería para siempre, que nadie removería esa piedra. Aunque la condesa quiso que su tumba estuviera cerrada para siempre, una decisión la dejaría sin esperanza. El poder de Dios y su palabra quebrantó toda ley y lógica humana para evidenciar a los testigos de aquel hecho que ninguna obra hecha por mano de hombre podrá impedir que Dios demuestre la realidad de su existencia y su poderío. Y es lo más necio que el ser humano puede hacer: tratar de luchar contra Dios, tratar de oponerse a Dios, tratar de resistir a lo que es Dios. Es lo más necio que el ser humano puede intentar. Es lo más estúpido que puede pasar por la cabeza del ser humano. Solo Dios tiene el poder de hacer lo impensable, para que todos tengan claro que en Él, o que Él es quien gobierna. El cielo gobierna. Por tanto, aquellos que creen en Él, al que Él envió principalmente, tendrán el privilegio de ver cómo las leyes de la naturaleza se doblegan ante Él para demostrar que los que ponen la semilla de fe en Él quebrantarán las piedras del pecado, la muerte, la condenación, y se elevarán en una nueva vida con Cristo. Y este hecho les permitirá tener el privilegio de pasar una eternidad con Él. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 6, verso
47, donde hemos leído: de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Independientemente de las situaciones que nos toque vivir en la vida, independientemente de las dificultades y los desafíos que tengamos que ir enfrentando, creemos que esta promesa es verdadera y que esta palabra no es simplemente una letra muerta, no es simplemente la palabra de un predicador pasajero, sino que es la palabra del Maestro por excelencia, es la palabra del dador de vida, es la palabra del Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, identificándose totalmente con nosotros, haciéndose semejante, tomando condición humana, humillándose, despojándose de su gloria y soportando la peor muerte, que es la muerte de cruz. La ventaja que vemos aquí, Jesucristo estaba hablando de que Él era el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Él estaba diciendo: yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come ya no muera. Y esta vida viene por el creer. La ley decía: haz esto y vivirá. Y eran muchos los requerimientos de la ley. Era tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tantas cosas que el ser humano tenía que hacer para tratar de justificarse delante de Dios, y era imposible, porque con nuestros méritos o por nuestras fuerzas o nuestra justicia jamás pudimos nosotros hacer nada. Pero sí a través de Jesucristo, aquel que reunió todos los requisitos necesarios para ofrecerse en nuestro lugar. A través de Él encontramos la vida, a través de Él encontramos la esperanza, a través de Él encontramos lo que necesitamos genuinamente, verdaderamente: la vida eterna, la paz, el perdón, la reconciliación con el Padre, porque estábamos destituidos de su gloria. Todos nosotros hemos pecado sin excepción, no había esperanza para ninguno de nosotros, no había posibilidad para ninguno de nosotros, pero por la confianza puesta en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, por la confianza puesta en el sacrificio vicario de Jesucristo, es posible. Y hay gente que no entiende esto, cómo puede ser. Y siempre queremos nosotros de alguna u otra forma tratar de retribuir o tratar de comprar el favor de Dios, tratamos de pagar siempre. Por eso siempre decimos: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dar? Y hay gente que se aprovecha también de la ignorancia de la gente, se aprovechan de aquellos que quieren pagar por el favor de Dios, y la gracia justamente es un favor inmerecido. La gracia es algo que no podemos pagar porque no tenemos cómo pagarlo. En primer lugar, todo es de Dios, el oro y la plata le pertenecen a Dios, nuestra vida es de Dios, todo lo creado es de Dios. Y justamente todo lo que nosotros podamos ofrecer o sacrificar a Dios siempre será insuficiente. Por eso es que Jesucristo vino a ofrecerse por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a ocupar nuestro lugar y trajo este mensaje. El mensaje de vida, de esperanza, presentándose como aquel que vino de parte de Dios para suplir lo que hacía falta, para saciar la situación, porque la sangre de los animales, de los machos cabríos, ya no eran suficiente. Era necesario un sacrificio mayor. La sangre del Cordero de Dios inmaculado, la sangre de Jesucristo, que tiene poder. ¿Y por qué? Porque es una sangre inmaculada, es una sangre que no está contaminada con el virus del pecado, es una sangre divina, preciosa. Reunió todos los requisitos, Él pasó por todos los procesos de prueba que nosotros podíamos pasar como seres humanos, pero Él no conoció pecado. Él pasó por las dificultades de la vida, pero Él salió adelante. Superó los desafíos, superó las dificultades y las tentaciones que se le presentaron, así reuniendo el requisito para ser nuestro Salvador, reuniendo el requisito para ser el Señor de nuestra vida, para ser el Dios Todopoderoso, para ser aquel que verdaderamente nos libere del pecado, de la condenación y de la muerte. Yo soy, dice Él. Estas afirmaciones solo Dios podía usarla, y Él se presenta como lo que Él era, el Dios hecho hombre, el Dios en medio de nosotros. Y ahí estaba también resaltando el fracaso de los judíos, que siempre juzgaban las cosas con una escala de valores
meramente humana y por motivos externos, su reacción ante las credenciales de Jesús era recordar el hecho de que él era el hijo del carpintero y que le habían visto crecer en Nazaret. Eran incapaces de aceptar que uno que era un artesano y que procedía, por ejemplo, de una familia humilde, pudiera ser un mensajero especial de Dios. Al igual que hoy, mucha gente siempre juzgan por la apariencia, simplemente apreciamos lo que tenemos por delante y no somos capaces de mirar un poquito más allá. Y de hecho que Dios mira mucho más allá de lo que nosotros miramos. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos, estaban tan pagados de sus razonamientos personales que no se les ocurrió dejar a Dios que decidiera la cuestión. Lo que más les interesaba era hacerles saber a los demás cuál era su opinión. Lo que menos les interesaba a ellos era lo que Dios pudiera pensar. Esa es la cuestión de mucha gente también. Eso es lo que pasa con tantas personas hoy día, ¿verdad? Solo quieren hacer prevalecer sus pensamientos, sus opiniones, y la voz de nuestro ego, la voz de nuestro yo habla tan fuerte que no escuchamos la voz de Dios. Nos envanecemos, nos enorgullecemos y dejamos de escuchar la voz de Dios. Los judíos oyeron pero no aprendieron. Hay diferentes maneras de escuchar. Esta es la manera de la crítica, la del resentimiento, la de la superioridad, la de la indiferencia y la del que escucha solo porque en ese momento no tiene oportunidad de hablar. La única manera de escuchar que vale la pena es la de oír y aprender. Esa es la única manera de escuchar a Dios, saber escuchar, ser humildes en su presencia, atender a lo que Él nos está diciendo y por sobre todas las cosas a aprender, llevarlo a la práctica, no simplemente que entre por un oído y que salga por el otro, no simplemente escucharlo y luego se nos va. Los judíos resistieron la atracción de Dios, solamente aceptan a Jesús los que Dios atrae a él. La palabra que usa Juan para atraer es el keyen, y es la palabra que se usa en la traducción griega del hebreo, que habla de que Dios llama, de que Dios atrae, de que Dios siempre en su misericordia es el que nos llama. Y ellos no entendían lo que Jesús decía. Discutían, trataban de argumentar siempre y les parecía tan inconcebible que por el hecho de poner la esperanza en Él, serían salvos. Y lo miraban y lo descalificaban y creían que era tan indigno, tan pequeño. Jesús llevó el argumento a un paso más allá, que el reconocimiento esencial de que Él es el pan de vida y creer en Él significa participar de Él, ser partícipes de su sangre. Y eso fue algo que les costó digerir a los judíos. Le dijeron: estás loco, estás mal, estás hablando ya de canibalismo. No pudieron entender lo que Él decía, pero estaba hablando de la unidad, de estar unidos con Él, de estar unidos a Dios y recibir los beneficios de la vida de su Hijo. Cristo es el sacrificio del pacto y la provisión de Dios para nuestro sustento. Cuando comemos de Él, venimos a ser participantes de su naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solo por creer, solo por poner nuestra confianza. No es simplemente el creer nada más. Cree significa sigue creyendo. No creemos una sola vez, sino que seguimos creyendo y confiando. Es depositar nuestra confianza en aquello que es nuestra fe, en aquello que realmente creemos. A menudo los líderes religiosos le pedían a Jesús que les probara por qué era mejor que los profetas que habían tenido anteriormente. Aquí Jesús se refiere al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto, en Éxodo capítulo 16. Este pan era físico y temporal, el pueblo lo comía y les daba el sustento de un día, pero era necesario obtener más pan cada día, y este no impedía que muriesen. Sin embargo, Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece como el pan espiritual que vino del cielo. ¿Por qué Él es superior? Porque Él satisface plenamente la necesidad del hombre y conduce a la vida eterna.
Nosotros los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios, es por eso es que no nos llenamos con ninguna otra cosa, no nos llenamos con ningún sustituto que podamos conseguir aquí en la tierra. Hay gente que trata de llenarse con bebidas, placeres momentáneos, el alcohol, la droga, la vida desenfrenada, y más temprano que tarde llegan a experimentar que nada de eso suple, nada de eso sacia, nada de eso llena. Y es normal. El tamaño que tenemos nosotros es del tamaño, el vacío del tamaño que tenemos, el tamaño del vacío, mejor dicho, que tenemos es del tamaño de Dios. Solo Dios puede suplirlo, solo Dios puede llenarlo. ¿Y cómo? Se han inventado tantas religiones en el mundo, religiones por gracia y por obra, pero la única que ofrece por gracia en este caso es el cristianismo bíblico, que habla de la gracia. ¿Y por qué uno puede salvarse? Por la confianza en la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, por creer, por arrepentirse, primeramente reconocer nuestra condición de pecadores, y para llegar a ese punto es lo que nos cuesta tanto también, porque requiere humildad y sinceridad. Nosotros simplemente nos endurecemos, simplemente nos vamos envaneciendo y por ahí nos complicamos en la vida. No somos capaces de reconocer nuestra condición, no somos capaces de humillarnos delante del Creador. El primer paso para llegar a la salvación, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y nacer de nuevo, le dijo Nicodemo, y para llegar a ese punto. Hay gente que han recorrido iglesias, religiones, han hecho de todo en la vida y aún así se sienten incompletos. El primer paso es reconocer que somos pecadores. Hay que reconocerla, buscar el problema, identificar la enfermedad para poder tratarlo. Pero es ahí donde el ser humano encuentra la mayor barrera, la barrera que nosotros mismos ponemos, nuestros argumentos, nuestros razonamientos, nuestra justificación. Porque decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, bueno, yo cometí errores, pero decimos, fulano está peor que yo, no estoy tanto como está fulano, y tratamos siempre de alguna u otra forma justificar. Nosotros dicen, pero yo no robé, yo no maté, yo soy una persona trabajadora, y tratamos siempre de alguna u otra forma de decir o de dar a entender que estamos no tan mal, que no estamos tan mal, que estamos ahí más o menos peleando. Pero el primer paso es reconocer nuestra condición, tenemos que reconocerlo. En segundo lugar, el segundo paso es el arrepentimiento. Porque si ya identificamos la enfermedad, ya identificamos la situación, ahora el segundo paso es el arrepentimiento, ahora hay que proceder. Y en tercer lugar, poner nuestra confianza en aquel que pagó ya por nuestras deudas. Poner nuestra confianza en aquel que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Consumado es, fue la última palabra que dijo. Se registra en uno de los evangelios como la última palabra de Jesús, diciendo, ya he hecho lo que tenía que hacer. Estoy entregando mi vida por el mundo entero, estoy derramando hasta la última gota de sangre, y de esa forma redimiendo a toda la creación, de esa forma rescatando a toda la humanidad de su error, de su pecado, de su fracaso, ofreciéndoles un camino nuevo, limpio, íntegro, que llegue directamente al Padre a través de la confianza, a través del creer en Jesucristo, a través del creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino para eso. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Soy parte con él. Tan grande fue el amor de Dios. Y uno de los versos que lo recitamos siempre, y es uno de los que aprendemos más rápido, es Juan capítulo 3, verso 16, pues justamente habla así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Creer de vuelta, para que no se pierda. Estamos hablando de que hay perdición eterna, está hablando de que hay una salvación eterna, estamos hablando de que hay vida, hay una condenación muy grande y hay una provisión muy grande para que uno no se pierda. ¿Cuál es la provisión? Jesucristo. ¿Y cuál es la forma? Creer. Todo aquel que en él cree, para que todo aquel que ponga su confianza en él nunca más se pierda. En Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y estas palabras suenan fuertes,
condenación. En la NBI dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios, del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:36 también nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y en Juan 5:24: ciertamente les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y son tantas las expresiones que utilizó Jesucristo. Habla de la libertad, la verdad que liberta, y los judíos no entendían y querían discutir: pero ¿de qué estás hablando? Nunca hemos sido esclavos, y acá dice pasar de muerte a vida, y alguien dirá: pero nunca estuve muerto. Pero el que es alguien que vive en el pecado está muerto en delitos y pecados. Y la paga del pecado, la punición, es la muerte. Por eso es muy importante. Y los judíos decían: pero nunca hemos sido esclavos, nunca hemos sido prisioneros, estamos en nuestra tierra, somos hijos de Abraham. Aunque estaban bajo el sometimiento de Roma, ellos no eran capaces de entender, pero Jesús les dijo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Llevamos una vida sin sentido sin Jesús, una vida desprovista de verdadera razón. Por eso es que la gente va inquiriendo, buscando, filosofando, tratando de argumentar, tratando de discutir, siempre porque no es capaz de dimensionar, no es capaz de comprender el verdadero sentido a la vida. Y los casos de suicidio, ni qué decir. Lastimosamente estamos así. En Paraguay el índice de los casos de suicidio va subiendo cada vez más. La depresión, la ansiedad, es porque necesitamos nosotros creer en alguien más, en este que dio su vida por nosotros. Y uno puede decir: pero yo hice tantas cosas erradas en la vida, yo me metí de contramano, yo me equivoqué. Bueno, para eso Él vino. Romanos 5:9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios. Justamente para eso vino. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ahora ya han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, dice Colosenses 3:3. Muertos al pecado, vivos para Dios. Hay posibilidad, en Él siempre hay posibilidad, en Él siempre encontraremos la fuerza, en Él siempre encontraremos el socorro que necesitamos para seguir, en Él siempre encontraremos la vida. Por eso es tan bueno, es tan importante poner nuestra confianza en aquel que ya pagó por nuestra deuda, poner nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Y es posible cuando verdaderamente nos apoyamos en el sacrificio de Jesucristo, creemos en su mensaje. La vida plena, la vida eterna es para cada uno de nosotros. Lucho Gómez, bendiciones desde Asunción, dicen, para todos los que están siguiéndonos, acompañándonos, compartiendo, un saludo súper especial, en fin. Son tantas las personas que están interactuando con nosotros. Que Dios bendiga a todos, a mi querido amigo Pastor Cristian, a su familia también, a toda esa gente linda que nos van acompañando de diferentes lugares del país y del mundo, siguiendo, compartiendo, viendo más tarde, reaccionando más tarde. El mensaje que traemos es el mensaje de Dios. Cree en Jesucristo y tendrás la vida eterna. No te desprendas de la radio, nosotros seguimos acompañándote hasta el mediodía con esto que dimos en llamar Conexión Fe. Como siempre, buena música cada mañana. Seguimos con la señal de la radio hasta el mediodía. Vamos a una pausita musical y enseguida se viene un mensaje a la conciencia.